Él mismo quiso que se le viera bajo el personaje de Próspero, el viejo y venerado maestro de Ariel. A medida que pasaban los años, una cierta flacidez se iba apoderando de su alta y desgarbada figura, haciéndolo parecer más viejo aún. Entretanto, el estilo marmóreo y la sentenciosidad de sus meditaciones difundían entre los lectores la imagen prematura de aquel anciano filósofo que había presentado en Ariel. Cuando Rodó muere en 1917, no había cumplido los 47 años, pero ya parecía antediluviano, un hombre de esa generación heroica que había florecido durante la Belle Époque, antes de que la guerra mundial, que la revolución rusa, que los dictadores cambiaran la faz del mundo. Pero ese ensayista venerable y anciano era sólo una de las máscaras asumidas por Rodó. Bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo les va? Estábamos escuchando a Emir Rodríguez Monegal hablando de Rodó, narrador, hablando de esa figura de Rodó, y hablando de ese hombre que parecía un hombre mayor, un hombre veterano ya por la trayectoria y sobre todo por la forma de narrar, de hablar, que le daba un halo de sabiduría y también sentencioso, ¿no? Una forma de hablar sentenciosamente, de escribir en sentencias que hacían que este hombre pareciera que tuviera más años de lo que tenía. Tenía 47 años cuando murió en Palermo. 45. Sí, 45, menos todavía. Bueno, murió en el 17, entonces, es de 1872. Muy bien, entonces le estamos rectificando a Emir Rodríguez Monegal. Está bien, Emir Rodríguez Monegal. Pero me parece interesante más allá de que los hombres del 900 maduraban antes y parecían mayores antes a cuando Rodó hace Ariel, que tiene 27, 28 años, ya era un hombre hecho y derecho con trayectoria, cosa que no ocurre ahora en nuestros días, ¿no? El que está hablando aquí, que ya entró ahí rectificando, es Hugo Torrano. ¿Cómo le va, Hugo Torrano? Bien, Silva. Bienvenido aquí a La Máquina de Pensar. Hugo Torrano escribió Rodó y la encrucijada revolucionaria hispanoamericana, pero aparte ha tratado el tema de Rodó, el pensamiento de José Enrique Rodó, desde el año 1973, que escribió Rodó, Acción y Libertad, premiado por la UNESCO por unanimidad de un jurado sobre el propósito de restaurar la imagen de Rodó. En 1980 también escribió Rodó, Hecho Histórico, pero no se publicó, dice acá. Recibió mención en un concurso de la OEA y fue el primer premio en la categoría de ensayo inédito de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Este libro, Rodó, Hecho Histórico, se terminó publicando en algún momento o no? No, nunca se publicó. ¿Nunca se publicó? En realidad yo lo retomé. Ajá. Un poco por impulso del periodista Mazzone. Daniel Mazzone. Sí, él me empujó a que lo escribiera, lo actualizara. Y de aquel libro y de otro que yo tenía con el nombre de Rodó y las encrucijadas de Rodó, formé este libro. Rodó y la encrucijada revolucionaria hispanoamericana, un libro que no suele ser, no se suele estilar, pero bueno, en la tapa tiene ya el pique, tiene una frase de un epígrafe de Rodó, como que de alguna forma marca a todo este libro, un voluminoso libro, un libro que son 380 páginas, pero yo le decía fuera del micrófono que fácilmente podrían hacerse 500 páginas, ¿no? Con la letra un poco más grande. Si agrandamos la letra. Ajá. Ninguna firme educación de la inteligencia puede fundarse en el aislamiento candoroso o en la ignorancia voluntaria, o sea, ni en el aislamiento ni en la ignorancia se puede educar a la inteligencia. Obviamente refería a Uruguay y obviamente refería a los países de América Latina. Este es el signo, Pablo, este es el signo del libro. Es decir, a Rodó se lo ha oscurecido y el propio Rodó cayó en lo que él llamó en su tiempo la cárcel de la idea. Es decir, él se formó en un tiempo en que la leyenda de Mayo está muy vigente y también la leyenda contra España, la leyenda negra contra España es que todavía está vigente. ¿La leyenda de Mayo cuál sería? ¿La de la Junta de Buenos Aires? Sí, exactamente. Es decir, la Revolución de Mayo, la generación que continuó
a la de mayo de 1810, es decir, la generación del 37, le llamamos, la generación romántica, que se exilió en Montevideo huyendo de Rosas, digamos, de la tiranía de Rosas, tuvo vinculación con el padre Rodó. Se reunían en el caso de Rodó con Lamas, que era un personaje importante en esa época, fundador de El Iniciador. La colección del Iniciador estaba toda en la biblioteca del padre Rodó. Entonces Rodó se formó en ese ambiente. De niño, con 11 años, Rodó ya escribía sobre Bolívar y anunciaba su estilo. Ya lo consideraba un héroe. Y anunciaba su estilo, usted dice que a los 12 años ya él tenía ese, digamos, prefiguraba ese estilo, digamos, de frase larga, cadenciosa, no tanto sentenciosa. En ese sentido, pero sí, en el sentido del interés, digamos. Entonces. Sí, en el sentido de la armonía de la forma de escribir. Es decir, un niño de 11 años, y además los conceptos. Es decir, podrían ser acertados o no estrictamente exactos, pero ya veía a Bolívar como un héroe. Y ese fue el ambiente, el hálito con que Rodó vio a los personajes de su época. Ahora, la historia corre. Y la Revolución de Mayo ha sido muy revisada, todo el independentismo ha sido revisado. Yo en este libro no invento nada al sostener las tesis que sostengo. Es decir, simplemente he recurrido a documentación más moderna que la que podía tener Rodó, y siguiendo un poco sus enseñanzas, aquello de la parábola de Gorgias, que la verdad no se posee. A lo más el maestro Gorgias enseñaba el amor a la verdad, y brindaba por aquel que pusiera, por aquel de sus discípulos que pusiera el pie delante de su última huella, es decir, el que rectificara al maestro. Ahora, mi ánimo no es rectificar a Rodó, sino poner en circulación ideas, poner en circulación ciertos conceptos de revisionismo histórico que el propio Rodó recomendó. Un paréntesis, me acuerdo de la parábola de esa de Gorgias. De alguna forma hay que aclarar que Rodó también creía en la verdad, o sea, creía que existía la verdad, pero que había que seguirla, es un amor permanente. Creía en la verdad dinámica. Exacto, creer, o sea, no tenía, eso lo dice también su libro, no caía en el relativismo o plantear que bueno, que la verdad se construye y que después se destruye, no sé. Digo, él creía en un amor a la verdad. Ahora, usted habla de tesis revisionistas, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos, en el libro? Bueno, la independencia de América, la supuesta independencia de América de España, obliga a una revisión de conceptos muy profundos. Si yo le digo a alguien, no existió el Imperio Español, me van a mirar con cara rara. Ya alguien hablando de estas cosas me dijo que yo estaba fuera de la realidad, que no sabía dónde estaba parado, a pesar de que debo tener 50 años de estudio en esta pero materia. En realidad lo que usted plantea ahí también es que el Imperio Español, o como reino español unificado y algo súper organizado, no existía, digamos. Era más bien Lo que no existía, lo que no existíamos éramos nosotros como colonias. Nosotros éramos reinos. Esto es otra de las cosas. Como reinos asociados, digamos, a España. Éramos reinos con el mismo rango que tenían los reinos peninsulares en España, en igualdad de derechos. Nosotros éramos gobernados por un virrey. Es decir, América estaba dividida en varios virreinatos, el virreinato del Río de la Plata, el de Perú, el de Nueva Granada, etcétera, y teníamos los mismos derechos, y cualquier habitante de esos reinos podía representarse ante el rey, pedir lo que quisiera. Usted dice que, por ejemplo, el virreinato del Río de la Plata tenía el mismo rango que el de Galicia o el de los Países Vascos, el País Vasco, de Valencia, o el de Valencia. De los reinos españoles. Tenía los mismos derechos. Ahora, eso, más
se ratifica con la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Esa Constitución es votada en mayoría por representantes, por delegados sudamericanos. Es decir, es un poco circunstancial esa mayoría por el hecho que los peninsulares estaban perseguidos por la invasión napoleónica. Estaban un poco impedidos de allegarse a Cádiz. Pero en esa zona había mucha gente sudamericana y en calidad de suplentes, mientras se nombraban en forma democrática los delegados sudamericanos, esa gente votó la Constitución de Cádiz en nombre de los, de los sudamericanos, digamos. Una Constitución que representaba verdaderamente lo que se supone que representó la Revolución de Mayo sin representarlo. Si la Revolución de Mayo se hubiera hecho contra la monarquía, nosotros podríamos decir, bueno, tenía un sentido republicano. La idea es que la Revolución de Mayo se hizo para, digamos, para salvar a la monarquía española, podría ser así, en un momento de crisis, porque estaba no exactamente secuestrado el rey de España. Se usó el nombre de Fernando, lo que se llamó Fernando la máscara de Fernando, y se decía que la revolución se hacía para salvar la monarquía de Fernando. Pero la intención no era esa. Tampoco era la de formar una república, porque hasta San Martín andaba en busca de reyes. De reyes para suplantar un rey por otro, digamos. Exacto. O sea, entonces, el único que se opuso a eso fue Artigas. Tú habrás visto, habrás leído, que Artigas fue el único que levantó la idea de la república, de la independencia y de la federación. Es decir, Buenos Aires no quería república, no quería federación. Y salía Rivadavia, Belgrano, el propio San Martín, salían en busca de reyes europeos, hasta un rey alemán. Buscando candidatos. Hasta un rey inca. Hoy no se haría sonreír eso, ¿no? Ahora, eso hubo ese revisionismo en parte, a ver si lo sigo, ¿no? En parte es para decirte que no hubo un rompimiento radical con España, con esa idea. Se llegó al rompimiento. Es decir, porque usted empezó diciendo que no hubo independencia casi, un poco provocadoramente empezó. Digo que no hubo independencia porque en realidad América, digamos, se desguazó, se trozó en 20 y tantos países, y cada uno de esos países quedó débil como una hoja al viento, más en aquella época, frente a las naciones poderosas. De manera que nosotros fuimos colonizados por Inglaterra. Inglaterra fue la que promovió secretamente todo el movimiento de América, queriendo posesionarse de los mercados sudamericanos. Sí, la famosa balcanización, balcanizar, exacto, romper en pedazos para se dominarlo mejor. Dividir para reinar, decían los ingleses. Claro. Y eso fue lo que lograron. Ahora, nosotros quedamos dependientes. No hay más que seguir minuciosamente la historia. Y el tema, ¿y Rodó cómo entraría en todo esto, el pensamiento de Rodó? ¿Usted dice que estaba adaptado a esto o en parte estaba, digamos...? Bueno, es muy oportuna tu pregunta, porque el propio Rodó fue evolucionando en sus ideas. Inicialmente, él se pliega un poco a la leyenda negra, pero a medida que avanza en sus estudios, en su pensamiento, en su evolución intelectual, Rodó va produciendo artículos donde va comprobando la triste, la dolorosa situación de América, de cada uno de los países. Tú me mencionabas Montalvo. Por ejemplo, Montalvo refiere... pero hablamos después de la pausa de Montalvo. Bueno, para cerrar un poco, Rodó, cuando habla de la leyenda negra de 1810, ¿cuál sería la leyenda negra que él escribe al principio y después se va? Todo lo que se habla mal de España. Ahí va, está. O ignorando... sea, la idea de que, digamos, esa reconstrucción de que lo de mayo de 1810 fue para romper con España, que la tenían re clara para poner una república. Y que España estaba atrasada, decadente, etcétera. El siglo XVIII español es lo más brillante que se registra en la historia española y posiblemente en la historia europea, porque España produce
una enormidad de científicos, de escritores, de pensadores, de gente que viene a trabajar a América. Por ejemplo, sin ir más lejos, a ver si España es tan negra como la vemos. La política que hizo Artigas y que está plasmada en la oración del 5 de abril de 1813 y en su reglamento de arreglo de la campaña de 1815, es exactamente la política que seguía España. Félix de Azara, de quien fue ayudante Artigas, vino a fundar ciudades. España fundó 200 ciudades en América, y la palabra colonizar para los españoles no significa lo que para los ingleses. Dentro de España, en la Sierra Morena, Carlos III, el más grande rey de España de todos los tiempos, colonizó la Sierra Morena, para lo cual puso a un sudamericano al frente, a Pablo Lavío, un peruano. Es decir, que fundó 16 poblaciones. Es decir, España vino a América con un concepto propio de la época, cristiano, de evangelizar a los nativos. Hugo Torrano, después de la pausa vamos a hablar de Rodó, y a mí me interesa hablar de Montalvo, a ver quién era Montalvo y por qué usted dice en este libro que es quizás el mejor libro de Rodó, donde se plasma el hombre Rodó, describiendo a este hombre que se llamaba Montalvo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Día Internacional de los Derechos Humanos será una fiesta. Celebremos juntos la Mesa para la Paz, el 10 de diciembre a las 17 horas en la Plaza de Pan de Azúcar. Mesa para la Paz, la dignidad que nos compromete. Convocan Ministerio de Educación y Cultura, Intendencia de Maldonado y Gobierno Municipal de Pan de Azúcar. La noche de blanca tierra, flores tiene que se van por el aire. Ruido de poemas. Teatro poético, un espacio imaginario. Eduardo Nogareda hace una lectura dramatizada de sus poemas. Fernando Pareja aporta la ambientación sonora que incluye sonidos grabados y música en directo. Ruido de poemas. La Casa de los Siete Vientos, Gonzalo Ramírez 1595. Viernes 3 de diciembre, hora 21. Un conversador nervioso que sostiene en su mano una llave con la que ha intentado. El Teatro Solís y la Filarmónica presentan Gala Lírica de María José Siri. Lo mejor de Verdi y Puccini por la soprano uruguaya que ha conquistado los principales escenarios del mundo. Dirige Carlos Vieu. 15 de diciembre, Teatro Solís. Entradas en venta en Red UTS y Boletería del Teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. La noche de Uruguay en plena luz. En plena luz. Radio Uruguay en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. 1050 AM. Informe Nacional transmitirá los principales acontecimientos de la 20ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se desarrollará el 3 y 4 de diciembre en Mar del Plata, Argentina, con nuestra enviada especial, Verónica Arellano. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras.
Paini mata minamo haro paturava aviti viti mai tau aereitie aere opa 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 te pai aere opa 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 te pai te tere mai nei rapanuie te tere mai nei rapanuie Paini mata minamo haro paturava aviti viti mai tau aereitie aere opa 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 te pai aere opa 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 te pai te tere mai nei rapanuie te tere mai nei rapanuie te tere mai nei rapanuie. Estamos escuchando Opa Opa, una canción maorí de la Polinesia, cantada por Braulio López y por José Luis Guerra, los olimareños. Estamos también hablando con Hugo Torrano. Yo le decía ahora fuera del micrófono que los olimareños, nos acompañan por esa canción que pasamos hace 3 días de Per Gynt, por Per Gynt, que es uno de los personajes que toma Rodó. Pero ya hablamos bastante, igual en un momento podemos hablar de Per Gynt. Pero yo quería hablar, Hugo Torrano, de este libro, Rodó y la encrucijada revolucionaria hispanoamericana. Usted habla de un libro, Rodó, que se llama Montalvo, sobre Montalvo. Un ensayo. Y él es aparte de ser un político, Montalvo es un escritor. Y a mí me parece, esto es una reflexión mía, pero la he hecho varias veces, de que cuando un escritor habla admiradamente de otro escritor y lo analiza y entusiastamente, en el fondo está hablando de sí mismo como escritor. Y usted dice exactamente lo mismo, que él hablando de Montalvo, Rodó estaba hablando de sí mismo. Pero a ver, ¿quién era Montalvo y qué decía Rodó de este Montalvo? Bueno, Montalvo en Ecuador tuvo una trayectoria de lucha política contra el dictador de su momento, un personaje moreno, un personaje muy peculiar. Ahora, al mismo tiempo, Montalvo fue un gran escritor, al punto que escribió los capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Sí, vi ese título. Ahora, cuando Rodó analiza, antes de eso, cuando Rodó inicia el ensayo sobre Montalvo, tiene una página donde describe el ambiente, que gente que conoce el lugar ha quedado asombrada de la forma en que Rodó pinta el ambiente de los Andes. Ahora, aparte de eso, y de ser un ensayo donde Rodó da toda la sociología de la época, los avatares históricos. Para ubicar a este personaje, o sea, ubicarlo en el trasfondo social, en la sociedad y en el tiempo, ¿no? Sí. En el lugar y en el tiempo. Y también a Montalvo. A Montalvo, sí, para hablar de Montalvo. Pero le dedica buenas páginas a analizar
la forma como Montalvo compone sus páginas, cómo escribe. Y el que conoce con cierta profundidad a Rodó, descubre que Rodó está describiendo sus propias peripecias estilistas. Porque Rodó de repente buscaba una palabra que no le surgía cuando escribía, y de repente cuando se estaba afeitando en la peluquería, le venía la palabra y la escribía en el puño de la camisa. Es decir, vivía lleno de notas y cosas así. Digamos, lo acuciaba el anhelo de escribir bien. De escribir preciso y bien, ¿no? Exacto. Y bello, ¿no? Escribir bello. Es decir, le preocupaba mucho digamos, el estilo, la parte estética del estilo. Y lo mismo ocurría con Montalvo. Ahora, esas páginas de Rodó en Montalvo son sabrosas en este sentido. Aparte el valor total de la obra, ¿no? Ahora... Él dice en un momento de que Montalvo, esa era su fortaleza, o sea, ese estilo que tenía, pero también era su defecto, pueden ser sus debilidades. También. El tema de estar tan obsesionado, obsedido por la belleza y y estirar, digamos, o la frase demasiado. También le ocurre a Rodó, a veces motivos de proteo, con páginas, es decir, con párrafos que son tremendamente largos, que hoy, para la gente acostumbrada a los medios modernos, a la dinámica moderna de las imágenes y todo eso, no le cuadra. Resulta algo difícil el estilo de Rodó. Pero no resulta solo difícil por eso, sino por la gran carga, como ocurría también con Montalvo, de conceptos culturales. Es decir, nosotros estamos un poco lejos. Sí, de citas, de erudición, de los autores, claro, de referencias que estaban en una misma frase, había como varias referencias a distintos autores. Se ve Jean Ariel, luego Motivos de proteo es un paseo por la historia de la cultura, ¿no? Sí, occidental parece, por lo menos hasta ahí. Y hay un montón de escritores que usted dice, claro, que en el siglo XIX eran fundamentales, que después como quedaron. Hipólito Taine, por ejemplo. Sí, hoy no nos recordamos. Es decir, no nos recordamos un poco porque estamos frente a un descaecimiento de la cultura. De la cultura humanística. Una pregunta, Torrano, ¿y por qué Rodó habrá elegido a un escritor y político ecuatoriano? ¿Será porque Ecuador es el país más chico después de Uruguay? ¿Tendrá que ver eso o no? No, yo creo que por los méritos literarios de Montalvo y por lo que representaba él como luchador por la libertad, como opositor a un tirano. Es decir, Rodó en ese sentido era muy ferviente, porque, por ejemplo, a Rosas lo tuvo siempre como un tirano tremendo. Ahí, por ejemplo, escribió la historia oficial, ¿no? O sea, Rosas era un tirano tremendo y Sarmiento era un tipo bárbaro, digamos. Sí. Bueno, bárbaro no, era notable, digamos. No lo dijiste bien, sí, estaba dentro de la civilización y no dentro de la barbarie. Y usted lo dice, que Sarmiento, bueno, ¿no? Sí. Tenía lo suyo, ¿no? Había que Sarmiento era un verdadero bárbaro. Había que regar la pampa con la sangre de los gauchos. Seguro, ¿no? Era un verdadero bárbaro. Sin embargo, los argentinos lo tienen por un prócer. Ahora, en mi concepto está muy lejos de ser un prócer que contribuyó mucho al centralismo argentino, despreciaba al aborigen, despreciaba al gaucho. Tú acabas de decir que recordar lo que él decía de que la sangre de los gauchos se los sirve para abonar la tierra. Es tremendo, ¿no? Sí. Es algo que absolutamente inadmisible. Ahora usted en el libro también hace un paralelismo que a mí por lo menos me llamó la atención, obviamente, porque varias veces dice que Rodó, o la idea liberal política de Rodó, de la tolerancia, ¿no? Con la diversidad, lo pone en paralelo con Bertrand Russell, ¿no? Varias veces. ¿Por qué? Bertrand Russell era socialista. Sí, es cierto. Y a pesar de que los socialistas contribuyeron a opacar la figura de Rodó, porque Rodó discrepaba con ellos, hay que tener presente eso que tú observas, de que hay un paralelismo entre el humanismo de Rodó no socialista y el humanismo de Bertrand Russell
socialista, pero no socialista dogmático. La problemática, voy a mencionar algo más. Rodó prologó algún libro de Frugoni cuando muy joven, Frugoni, y fue gran amigo. Es decir, Frugoni lo consideraba un maestro, Rodó, su maestro. No solo pasamos un pequeño fragmento de un discurso de Frugoni hablando de los motivos de Proteo en el año 59. Ajá. Se me lo perdí. Muy elogioso, muy elogioso. Sí. Frugoni lo estimaba tremendamente. Bueno, ahora, ¿cuál es la discrepancia de Rodó con el socialismo? A ver. Esta es una de las tantas encrucijadas en que se vio Rodó. Quiero destacar la reflexión del profesor Domingo Luis Bordoli, fallecido hace años. Yo lo conocí cuando estudiante, un maravilloso profesor, que señaló que Rodó se encontró en todas las encrucijadas. No las voy a enumerar porque estaríamos, quién sabe hasta qué hora, hablando de eso. Pero vamos a citar una. Rodó frente al socialismo. ¿Rodó era socialista o era antisocialista? Por un lado, Rodó compartía las ideas humanistas del socialismo. El fin, digamos, del socialismo, ¿no? Sí, la finalidad, los objetivos. Combatir la desigualdad, ¿no? La desigualdad, querían la justicia, la distribución correcta de la riqueza, etcétera. ¿En qué se oponía Rodó al socialismo? En lo que nosotros, generaciones después, hemos podido observar en el mundo, que el socialismo desemboca en el totalitarismo. Cuando la gente habla de la izquierda, ¿qué era la izquierda históricamente hablando? En la Revolución Francesa, ¿qué era la izquierda? Eran los que combatían el poder absoluto del rey. O sea, cambiamos absolutismo por totalitarismo. Cuando el Estado es dueño de todo, estamos en el absolutismo monárquico o estamos en el totalitarismo moderno. Los que se sentaban en la Revolución Francesa a la izquierda del rey eran los que combatían el socialismo. Rodó estaba allí. Es que Rodó... Pero Bertrand Russell, por ejemplo, era un socialista que discrepaba con el totalitarismo soviético, ¿no? Sí, pero dentro del socialismo momento, ¿no? hay que distinguir una evolución también. Claro, digo, es el socialismo, un tipo de socialismo que desembocó en, digamos, en el experimento comunista. De Bernstein, exacto. Que ya no es socialismo democrático, digamos, versus todo el socialismo evolucionó. Tú que has vivido en España lo habrás podido ver de cerca. El socialismo español no es aquel socialismo inicial que el Estado lo tenía que tener todo. Es un socialismo volcado al marxismo. El propio Felipe González, para mantenerse dentro de su partido, pidió que el socialismo no se declarara marxista. Es decir, superó, es decir, no digamos que Marx es un hombre de poco valor. Marx históricamente es un pensador de tremendo valor. Ahora, igual que Rodó, pero nadie tiene la verdad absoluta, por lo mismo que sea Rodó. Torrano, se termina el tiempo, nos queda un minuto. ¿Cuál sería, obviamente usted habla de muchas encrucijadas de Rodó y del pensamiento de Rodó, cuál sería para usted, de todos, digamos, esos aportes de Rodó, el más importante ahora, el más vigente para Rodó en el siglo XXI? Pregunta difícil, ¿eh? Es difícil, sí, pero tiene que decir uno porque nos queda un minuto. Difícil por la vastedad de la obra de Rodó. Pero si tenemos que elegir algo para distinguirlo, mencionamos la palabra tolerancia. Rodó fue un hombre extremadamente tolerante, un hombre amante de la cultura en su máxima extensión. Y el ejemplo podría estar, por ejemplo, en la parábola de los 6 peregrinos, en el personaje Idomeneo. Yo que el que quiera conocer a fondo a Rodó puede leer 2 parábolas fundamentales: la de Gorgias, la despedida de Gorgias, y la de los 6 peregrinos. Allí está encerrado lo fundamental de la filosofía rodoniana.
Muy bien, gracias Hugo Torrano, gracias por estar aquí, por haber escrito este libro, Rodó y la encrucijada revolucionaria hispanoamericana. Continuaremos en algún momento hablando o de Rodó o del pensamiento uruguayo. Gracias por estar acá, Hugo. Muchas gracias, Pablo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Ballet Nacional y la Osodre en el Lago de los Cisnes. El viernes 3 de diciembre a la hora 20:30 se pondrá en escena en el Auditorio Nacional Adela Reta del Sodre El Lago de los Cisnes, con dirección del maestro Julio Bocca. La Orquesta Sinfónica del Sodre estará dirigida por el maestro Martín García. Música de Tchaikovsky, coreografía de Raúl Candal, basada en la de Petipa Ivanov. Para este ciclo fueron invitados el bailarín armenio Avetik Karapetian del Royal Swedish Ballet y el cubano José Carreño del American Ballet Theatre de Nueva York. Rosina Gil, Giovanna Martinato y Vanessa Fleita serán las bailarinas del Ballet Nacional del Sodre que participarán como primeras figuras. Las entradas se encuentran a la venta con precios que oscilan entre 80 y 500 pesos en la red UTS o en boleterías de nuestros auditorios. Por informes y venta de entradas, comunicarse al teléfono 2-900-7084. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito, los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Bueno, este pique no era el que era el de la historia. Aquí estamos en otra columna de Mitos Ramiro del Sanchís, Futuro. ¿cómo le va? Mi nombre es Ramiro Sanchís. No es mi nombre. Ya no te reconozco, Ramiro. ¿Viste? Es lo que tengo. Cada día más cambiado. Estamos hablando, obviamente, de Más allá de la viñeta y le estamos dando la bienvenida a Rodolfo Santulo, pero Rodolfo Santulo no es que habla dos idiomas. No, Rodolfo Santulo, cada vez que tiene que venir y hablar de una obra cuyo grosor es considerable, decide que es bueno secundarse por algún amigo y me traje al inefable Matías Vergara, uno de los mejores dibujantes uruguayos, para hablar de esa magna obra que es Acero Líquido, de Eduardo Masitelli y Enrique Alcatena. Bueno, entonces, ¿cómo le va Matías Vergara? Muy bien, sufriendo un poquito el calor de la jornada, pero ahora un poco mejor. En cualquier momento se alarga. Matías Vergara es un dibujante de historietas y Rodolfo Santulo es un guionista de historietas. Van a hablar de Acero Líquido, que está aquí y que es editado en Uruguay por Belerofonte. Es una coedición, sí, entre Grupo Belerofonte, que es una editorial uruguaya que vamos muy prestigiosa. Vamos a no engañar al oyente, es la editorial que yo coordino. Es uno de los 7 oficios de Fito Santulo. Y Loco Rabia, que son mis socios de Buenos Aires, es una coedición. Puntualmente es un problema ético venir y reseñar un libro editado por uno mismo. No. Pero la solución a si lo reseñaba o no me la dio un amigo hace poco, Leo Cabrera, otro de los invitados que hemos tenido, que me dijo, ¿y si hubiera sido editado por otro, vos lo llevarías para hablar? Claro. Y dije, sí, claro que sí, es una obra emblemática. Entonces no hay duda. Así que sí, de última lo que haces en esta columna es seleccionar historietas para hablar de ellas. Exacto. Entonces me pareció y si como editor la seleccionaste para editarla. Es como que por los dos lados hay coincidencia. Bueno, Acero Líquido se trata de una historieta que fue serializada en la afamadísima revista Scorpio en el año 89 y 90, tanto en su variante italiana, la Scorpio originalmente la edita Eura en Italia,
como la Scorpio en su variante argentina, que es la que nosotros accedemos hasta aún hoy día en librerías de usado. Durante 20 episodios, Masitelli y Alcatena construyeron una suerte de fantasía heroica en un principio. Lo que nosotros vemos en Acero Líquido es un universo que parece que es en un futuro muy lejano, pero de alguna forma ese futuro se ha destructurado y parece un pasado, donde todo está dividido en reinos. El equilibrio entre los reinos no se sostiene mediante guerras, pero sí mediante combates, ya que cada reino tiene un guerrero, uno solo, que lo representa frente a los otros. El reino que nos ocupa, es el reino donde transcurre el inicio al menos de esta historia, no tiene guerrero. Y lo que sí tiene es un problema, un bufón llamado Hark, que se dedica a volver loco al gran señor que es el dictador, el tirano de esa tierra. Sí, sí. La historia ya arranca con el pobre Hark atrapado, que va a ser lobotomizado por el gran abuelo, que es el científico maestro del gran señor, para terminar siendo el guerrero que representa a ese reino. ¿Cuál es el problema? El experimento que gran abuelo hace en Hark lo vuelve un guerrero invencible, pero de mucho tiempo usa un yelmo que él se pone. De mucho usar ese yelmo... ¿Es este? No. No, ese es uno de los villanos. Es el de la tapa. De mucho usar ese yelmo, termina por derretirse. Se termina transformando en una mancha de acero líquido, que es por eso que se llama así la historia. Esto que estoy contando es apenas capítulos 1 y 2. La historia incluso, me lo comentó el mismo Masitelli, no tenía muy claro cuándo iba a empezar o terminar. E iba a contrapelo a las historias de la época, porque lo que la Scorpio acostumbraba era tener un formato de aventuras muy clásico. Entonces teníamos un héroe que iba a continuarse y unos secundarios que duraban lo que un lirio, ¿no? O sea, veíamos un amigo del protagonista para que lo mataran. Sí, como el tipo Nippur de Lagash, por decir algo, ¿no? Ese está perfecto. Ese es un gran ejemplo. En este caso no, porque en este caso se trata de una suerte de novela gráfica increíblemente filosófica, lisérgica, porque la historia que yo estoy contando luego evoluciona para niveles que no tienen nada que ver con lo que veíamos en un principio. Se transforma en reflexiva, termina analizando la condición del ser y se vuelve existencialista, en una palabra, porque Hark, transformado en ese guerrero invencible, comienza una búsqueda de quién es él, en qué se ha convertido. ¿Es un héroe? ¿Es un villano? ¿Qué es? Y bueno, todo eso es posible no solo por la pluma del escritor Masitelli, sino además por la pluma del gran Kike Alcatena, uno de los dibujantes con mayor impronta, por lo menos una impronta más reconocible que tiene, me gustaría decir el mundo, pero en Argentina por lo menos. Y para hablar de Alcatena, tenemos acá, traje yo un especialista, Vergara, el hombre del plumín. No, yo quiero decir simplemente que este cómic está en formato libro y que tiene 288, bueno, si no me equivoco. Pero la historieta va hasta la 284, que es un montón. Es un montón. Y leerlo de un tirón, te digo que es un viaje. Y es en blanco y negro, ¿no? Sí, siempre. Originalmente también fue editado en blanco y negro. Alcatena, adelante, Vergara. Acá es donde entro yo. Este es mi pie de entrada. Alcatena es un artista brillante, ¿no? El blanco y negro es su elemento desde siempre. Es justamente donde el tipo tiene sus herramientas más potentes y llega a sus niveles más elevados de sofisticación y hermosismo en el dibujo. Es un dibujante, para aquellos que no lo conocen, de historieta, extremadamente rico en imágenes simbólicas. Es un gran simbolista, es un gran improvisador de la línea, del blanco y negro, genera grandes texturas, es capaz de crear, digamos, un look clásico en la historieta, pero sumamente estilizado, ¿no? Eso te iba a decir, de última, digamos, si fuera a hacer un esquema muy general, es un dibujante clásico de historieta, ¿no? Claro, pero además, claro, sí, él es un reconocido fanático de la historieta norteamericana, de la línea más clásica, pero... Raymond Foster, ¿verdad? Claro, pero y Jack Kirby, Steve Ditko, de los cuales él profesa una admiración enorme. Pero le añade, obviamente, por algo es un artista tan genial y tan interesante, le añade un nivel de elaboración y de diseño a cada página que es tan complejo que en realidad ya casi no se puede hablar de un dibujante, sino que más bien de un diseñador, de un verdadero artesano de la página. Cada página no tiene que ver con la anterior en el sentido de que realmente es como una plancha aparte, ¿no? Cada página podría ser un cuadro perfectamente colgado en una pared, autosuficiente, más allá del texto.
pero dadas estas cualidades que vos comentabas, Rodolfo, del guión, que es una historia que, digamos, se abstrae, toca temas más bien filosóficos. Que se reinventa a sí misma cada rato. Además. Claro, a cada capítulo se explora una temática diferente. Por ejemplo, la naturaleza del mal, el destino de las personas, la vida y la muerte, el amor como el motivo de la perdición, etcétera. Se nota que Masitelli y Alcatena, quizás, no sé si deliberadamente o por qué motivo, específicamente con esta historia, de muchísimas que han hecho, se tomaron esa libertad. Quizás lo utilizaron como un experimento estético, estilístico, y Alcatena obviamente estuvo a la altura de esto, y esta, para mí personalmente, es mi historieta favorita visualmente, hecha por Alcatena. Alcatena, todo lo que hace, lo hace maravilloso, pero específicamente en esta se nota la libertad que se ha tomado. En cuanto a cómo dibuja los personajes, a cómo arma la página, a la asfixiante creatividad con la que genera todas las criaturas de este mundo fantástico, ¿no? A mí me hace recordar a las criaturas de La historia sin fin, la película, que son como... Bueno, ¿sabes? Totalmente fuera no tiene, de la para mí no tiene el mismo registro, pero a mí me hace acordar muchísimo a Little Nemo de Winsor McCay. La sorpresa constante de qué vas a encontrar en cada página. A mí me pasaba eso con Little Nemo. Vos pasabas la página del viaje de Nemo y nunca sabías qué veías más allá. O sea, siempre cada página era una sorpresa. Y con Alcatena pasa eso. Además es un tipo... Alcatena está doctorado, si no me equivoco, en Oxford. Creo que es profesor en lengua inglesa. Es un tipo con una cultura... Alcatena, discúlpame, es el dibujante. Estamos hablando del dibujante. Es el dibujante. Tiene una cultura detrás, además tiene un conocimiento de religión, tiene un conocimiento de lo que es la simbología de casi todas partes del mundo. En especial maneja mucho la japonesa y la hindú. Es un experto. Es un experto en arte oriental. En arte oriental. Vamos a definirlo así. Ahí va. Y constantemente eso lo refleja en sus historietas. Pero no a cuento de nada. No. Lo hace dentro del esquema planteado por Masitelli. Y es notable, o sea, es de esas obras que te olvidás que son dos tipos. Es tanta la simbiosis que tienen los dos que sí, funciona. Aparte de decir un Masitelli y una Alcatena es decir una obra distinguible. Digo, Masitelli logró muy buenas cosas también con otros dibujantes. Me viene a la mente Meriggi. Y Alcatena también hizo guiones fabulosos de Ricardo Barreiro, por decir otro. Claro. Pero me parece que entre ellos dos logran como un antes y un después en cada obra, y en particular Acero Líquido es como uno de sus momentos más brillantes. Yo sé que los conocedores de Alcatena, digamos, hablando ya con los que están escuchando este programa, que no necesariamente tienen que conocer a Alcatena, nosotros hablamos de Alcatena como quien habla de Michael Schumacher. Sí, ¿vos decís que todos los fanáticos de Alcatena no nos han sintonizado? No sé qué están haciendo entonces. No sé qué estarán haciendo, supongo que alguna conexión cósmica los habrá avisado a escuchar, pero Alcatena y Masitelli son un dibujante y un guionista, digamos, ya de la tapa del libro del canon rioplatense, ¿no? Sí. Como Trillo y Brescia o demás. O sea, realmente... es como para compararlos con un equipo, Trillo Altuna, me viene a la mente. También. Lo que pasa es que Trillo tiene como 5 o 6 equipos distintos legendarios. Masitelli suele trabajar mucho con Alcatena, cosa que los otros guionistas no pasa tanto. Sea como sea, entre ambos han construido una obra interesantísima, siempre matizada con ese estilo épico de otro mundo, fantástico que tiene Masitelli, que tienen los dibujos de Alcatena. Pero especialmente yo creo que Acero Líquido es la obra en que ambos han como refinado y llevado al extremo las características de su trabajo, ¿no? Es como, ¿cómo decirlo? Sería como si se consideran simbolistas fantásticos, artistas de este estilo, realmente yo creo que fueron a romper los últimos límites que quedaban en esta frontera. Hay que aclarar un detalle que si bien estaba viendo los dibujos, no caen en ese barroquismo que a veces, por ejemplo, hay algunas historietas de Batman en la cual uno ya no sabe exactamente de dónde comienza, de un barroco. No, aquí hay una cuestión muy clásica. No, vos lo dijiste en un principio. Alcatena, antes que nada, es un dibujante clásico, narrativo. Cada página de Alcatena se entiende perfectamente. Sí. Lo que yo creo que lograron acá es en cierta medida hacer poesía en historieta. Porque se permitieron un nivel de lírica, tanto en el texto como en el dibujo, que pocas veces yo lo he visto reflejado. Por eso yo te hablaba hace un rato del simbolismo, ¿no? Claro. No era el simbolismo como un recurso, sino el simbolismo ya como movimiento estético, similar al simbolismo literario, poético, ¿no? Es decir, los medios y los recursos que se utilizan básicamente van más allá
de la descripción más llana o más utilitaria, sino que realmente es una cuestión absolutamente estética. O sea, basta mirar una página para darse cuenta que uno está frente a una obra realmente no convencional en ese sentido. Y como el oyente no puede estar frente a una página por razones obvias, yo me voy a permitir una lectura de un párrafo. En un momento dado se describe a los madramanes. Los madramanes son un grupo de seres que se van cruzando con nuestro protagonista a lo largo de todo el libro. El primero de ellos es el guerrero de otro reino, al cual Hark vence, y luego se le genera una suerte de vendetta con los hermanos. Cada madramán tiene además distintas habilidades, y él se los va cruzando a lo largo de toda la historia. En un momento dado hay un mini capítulo dedicado pura y exclusivamente a los madramanes, que se habla de cuándo nacen, cómo nacen, y hay un párrafo maravilloso referido a la alimentación de los madramanes, que paso a leer. Los madramanes se alimentan exclusivamente de jífaros, duendes que viven en la profundidad de la tierra, por temor a los madramanes, y que a su vez practican la antropofagia. Para cazarlos, los madramanes zapatean fuertemente contra el suelo y lanzan gritos anunciando el fin del mundo. Los jífaros, que son ciertamente crédulos, salen de su escondite pensando en la urgencia de comerse a algunos hombres antes de que la humanidad se extinga, y son sorprendidos por los madramanes, que los desmayan a garrotazos y los devoran sin masticarlos. Podría creerse que la razón de la existencia de los madramanes es cumplir con alguna forma de equilibrio ecológico. Hay quien afirma que los jífaros son en verdad seres míticos sin existencia real, ya que nadie ha visto alguno. Pero eso plantearía el interrogante de por qué los madramanes no mueren por falta de alimento. Que eso parece podría firmarlo Cortázar, digamos, ¿no? O sea, parece un texto de Cortázar en cuanto a... Los cronopios y los famas. Sí, usar términos que no se conocen y construir todo un... Bueno, todo acero líquido es la construcción de un término que no se conoce. Claro. A lo largo de 280 páginas de historieta que no desprecia ningún género. Incluye aventura, incluye reflexión, incluye... tiene momentos terribles, tiene momentos muy divertidos. Hay una gama de personajes entre el principal Hark, que pasan capítulos enteros que ni le vemos el jopo, porque los secundarios le ganan de mano y ocupan un rato la historia. Y lo que es notable es que fueron haciendo esta historia a lo largo de 2 años, sin tener siquiera muy claro qué iba a terminar. Y esa libertad que le decía Matías hoy más temprano, es lo que va dando esta gran obra, porque cada capítulo ellos iban para otro lado. A tal punto que cuando Matías conoce a Alcatena y le dice: Quique, realmente acero líquido es la cosa que más me ha gustado tuya. Yo básicamente le dije eso, me acerqué mientras él estaba haciendo un montón de dibujos.